muchísimas gracias. Parece que termina el día. Tienen acá a mi costado una vista panorámica de toda la costanera. Ya cayó la noche, están las luces todas y seguimos hablando de la verificación del estado parcelario. Conclusión. Yo cuando vi el cronograma dije voy a tener una enorme tarea. El primer día que no se duerman porque es al final. El segundo que no se duerman porque es inmediatamente a la hora de la siesta. O sea que vengo con un doble desafío. Agradecer ante todo a tanto el Colegio de Escribanos de la provincia de Santa Fe, el Colegio Consejo de Agrimensores de esta provincia también, la FADA, mi universidad, la Universidad Notarial Argentina, por haberme tenido en cuenta una vez más, como fue en Bariloche, para intervenir en principio con una disertación en esta jornada, que luego para mi sorpresa me pidieron otra y como me gusta hablar dije sí, básicamente, ¿sí? Entonces, el tema es el siguiente. Hemos hablado a lo largo de toda esta tarde, por lo general en su mayoría con este tema me precedieron agrimensores, ingenieros, porque la verdad es que del costado agrimensural, de la verificación del estado parcelario, ya han hablado el agrimensor Soria, el ingeniero Frix. No es eso lo que yo puedo aportar. Yo soy abogado. Los notarios presentes lo saben, como hay muchos agrimensores, funcionarios catastrales, los funcionarios registrales también lo saben. Pero soy un abogado que ha sido formado por escribanos, entonces como estoy formado por escribanos, soy un abogado que a veces piensa como escribano. Es no sé si un conflicto, pero una mezcla de identidad que no sé si alguna vez van a escuchar hablar un abogado diciendo las cosas que yo digo, no creo, ¿sí? Pero tengo una visión desde mi lugar como abogado ejerciente, porque ejerzo mi profesión, desde mi cercanía al notariado, desde mis principios, desde mi formación. Tengo una visión muy poco confrontativa de todos los sectores que intervenimos en la gestión del mercado inmobiliario. Y la verdad es que siempre lo que intento trasladar es un poco lo que se está trasladando hoy desde cada una de las disertaciones que tuvieron lugar y lo que seguramente va a ocurrir con las disertaciones de mañana. Para mí es absolutamente imposible no tener un excelente recuerdo y no llegar a emocionarnos, como hablábamos recién con la doctora Armella, porque ya cuando en Bariloche, en las primeras jornadas nacionales sobre la riqueza inmobiliaria, en el flyer publicitario aparecía un segmento de las conclusiones de nuestro Congreso Nacional de Derecho Registral. Digo nuestro porque es de la Universidad Notarial Argentina, es de su Instituto de Derecho Registral, es de la institución, pero es de una institución de la cual yo me siento parte, es mi casa. Fui a estudiar allí y nunca más me dejaron ir, por suerte. Ese congreso, que para nosotros significó muchísimo, además del esfuerzo, nuestra idea cuando en una comisión decidimos tratar el tema catastro y registro porque se cumplían 10 años de la entrada en vigencia de la 26209. Y decidimos, aún a pesar de algunos sectores que por suerte fueron minoritarios, participar a registradores, a catastros, a agrimensores, a jueces, a abogados, por supuesto los notarios, es la Universidad Notarial Argentina, realmente con la esperanza de que se pudiera gestar un ámbito propicio para poder intercambiar opiniones y llegar a conclusiones que importaran realmente un avance. Los que estuvieron en Mar del Plata, que muchos están aquí el año pasado, los que estuvieron en Mar del Plata saben que realmente el trabajo de la comisión fue, creo yo, tan maravilloso que superó lo que cualquiera de nosotros pudimos haber imaginado. Y la verdad es que después recibir la conducta tan recíproca por parte de los agrimensores y de los catastros, de invitarnos a formar parte de estas jornadas nacionales sobre la riqueza inmobiliaria, nos hace pensar que evidentemente pudimos dar, aunque sea un primer paso, que ustedes dan un segundo paso y que esto es no otra cosa que eso. Y que esperamos naturalmente que estos ámbitos comunes no sean una anécdota, que sean lo que está ocurriendo desde hace menos de un año hasta aquí, porque esto fue en octubre del año pasado, que se haga costumbre y se nos está haciendo costumbre vernos, conocernos, los notarios y abogados con los registradores, con los agrimensores, con los catastros, conocernos, ¿bien? De manera que yo absolutamente celebro todo lo que está ocurriendo
Y por supuesto las miradas distintas que podemos dar, como en mi caso, que en parte de esta disertación me voy a referir a la verificación de subsistencia del estado parcelario, pero desde una lectura jurídica, porque es mi formación. Tratemos en la medida de lo posible de que aquellas discrepancias que puedan resultar, capitalicemos esto, hagamos lo que venimos haciendo en todas las jornadas o congresos anteriores, buscar puntos comunes. Es la única forma. Ahora ya son 11 años de vigencia de la 26209. Todavía tenemos muchas demarcaciones que no han reglamentado o nada o muy poco de esta ley. Y si bien es cierto que desde un punto de vista de un análisis histórico la ley es todavía nueva, entre comillas, 11 años parecen haber sido un tiempo prudencial para por lo menos empezar aquella gradual reglamentación a la que se refiere la ley nacional. Antes de llegar a toda la verificación de subsistencia del estado parcelario, lo que me han pedido en esta disertación es hacer un poco de hincapié en esta trilogía que se genera, como la propia denominación de la jornada lo menciona, esta trilogía que se genera, este tríptico registral que yo hace unos años decidí, cuando ya hace varios años publiqué el que fue uno de mis primeros libros, iniciar toda esta primera parte del estudio del catastro, explicando que todo este sistema funciona necesariamente a partir de la coordinación de 3 registros. Y el sistema inmobiliario, si no lo hacemos funcionar teniendo en cuenta que los 3 registros son importantes, teniendo en cuenta que la capacitación en los 3 registros es fundamental, y que para que los 3 registros funcionen en equilibrio y armonía es absolutamente indispensable que ninguno deje de hacer lo que la ley le ordena, pero que ninguno haga lo que la ley no le ordena hacer. No vamos a terminar de comprender que esto, la única manera que nos va a conducir al éxito, es el equilibrio y la armonía. Y la verdad es que nosotros tenemos un sistema totalmente equilibrado. Cuando uno cambia de computadora pasa esto. Lo que estaba en un renglón se empieza a dividir en varios. Pero yo les juro que esto estaba en un renglón. Bien. 3 son estos registros sobre los cuales se genera todo este movimiento en la circulación de derechos reales sobre cosas inmuebles. El registro notarial, muchos escribanos hay aquí. El registro catastral, tenemos agrimensores, tenemos los catastros, y el registro de la propiedad inmueble. Tenemos registradores de la propiedad inmueble hoy también aquí. Este engranaje que nosotros generamos para que esto pueda funcionar adecuadamente no es otra cosa que el equilibrio que no solamente heredamos de la ley anterior, sino que hace poco más de 3 años, cuando entró en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación, se reafirmó esto. No estamos explicando principios que nos han quedado sin reformar de un código vetusto, de una ley del 68, la cual estamos festejando el medio siglo. No, esto se reafirmó con el Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, nosotros tenemos, cuando nosotros analizamos la situación, coordinación o vinculación, digamos vinculación primero, en términos más generales, entre catastro y el registro de la propiedad inmueble, no lo podemos explicar sin el notariado en el medio. Y no es porque tengamos ganas de pronunciar la palabra notariado, sino sencillamente porque el notariado en toda esta historia es el vehículo. Nosotros comenzamos con la identificación de que estos 2 registros, el de la propiedad inmueble y el registro catastral, naturalmente necesitan estar vinculados. Naturalmente porque necesitan uno del otro. El registro catastral es un registro físico, no es un registro jurídico. Ni en Santa Fe, ni en Provincia de Buenos Aires, ni en Córdoba, ni en ninguna de las 24 demarcaciones de nuestro país. Sencillamente porque esto es consecuencia de una norma que emerge de la ley nacional. Tiene datos jurídicos que se los ha proporcionado el registro de la propiedad inmueble, pero que no es su función publicitar. Es un registro de estados de hecho. Y esto aparece reafirmado en reiteradas ocasiones en el mismo texto de la 26209. Por supuesto, este registro del estado de hecho de la cosa inmueble también le hace extraer datos que después le va a proporcionar a su vez al registro de la propiedad inmueble, que es por definición el registro jurídico de documentos, ni de actos, ni de hechos, ni de derechos, de documentos. Y ahí es donde en medio de toda esta historia, catastro, a quien verdaderamente le proporciona la realidad física del inmueble, es al notario.
más allá de las regulaciones catastrales locales, que por una cuestión del tiempo que hemos tardado en nuestro país para tener una ley nacional catastral como la 26.209, ¿de acuerdo? Ni la 2440 ni la 14.159 fueron lo que fue y lo que es la 26.209. Quiero decir, no es una ley que se limita a formular, a enunciar principios rectores, es una ley que despliega un régimen jurídico, ¿de acuerdo? Breve, conciso, una base para que después se pronuncien las legislaciones locales. Pero como la 26.209 no fue ninguna de las anteriores. Entonces, si recién en el año 2007 tuvimos la 26.209 vigente, imaginémonos que, por supuesto, todas las leyes catastrales precedieron a la 26.209. Y en muchos casos esas leyes catastrales que precedieron a la 26.209, un poco por el tratamiento catastral, otro poco por el tratamiento tributario que impregna tanto a la realidad catastral, en muchas demarcaciones territoriales, mi provincia es una, yo soy de la provincia de Buenos Aires, ya el tratamiento tributario que se le da en catastro cuando se aprueba y se registra un plano confunde. Ya me abren partidas inmobiliarias. Ya para ARBA, o como es aquí API o lo que fuere, o sea, el organismo recaudador local, ya pasan a ser dos inmuebles y ya empieza a generarse esta confusión. No, pero en provincia de Buenos Aires, o en Santa Fe, o en Córdoba, o en Neuquén, te aprueban, te registran el plano y esto ya se transformó en otro inmueble. Eso no es así en ninguna demarcación de nuestro país. No puede ser así. Que yo tenga aprobado y registrado un plano en catastro, como veremos más adelante, de ninguna manera me genera la modificación del objeto. Por eso es que cuento que el registro catastral le proporciona información en rigor de verdad al notario. Y es el notario el que a partir de su ejercicio funcional, el que autorizando una escritura de constitución, transmisión, modificación o declaración de derecho real sobre este inmueble, protocoliza ese plano aprobado y registrado y es allí donde ese plano adquiere eficacia jurídica. Ahí tenemos el segundo registro de este tríptico que venimos explicando, que es por lo general en esta línea de tiempo el notarial. Y el tercero, al que yo accedo después de la autorización de la escritura pública en sede notarial, es el registro de la propiedad inmueble. Por favor, porque como estamos todos y aclaré, primero, segundo y tercero es un orden cronológico, ¿de acuerdo? Pero fíjense ustedes esta armonía. El dato físico me viene de catastro. En la escribanía se trabaja el negocio jurídico. Cuando digo que se trabaja el negocio jurídico, digo que hay operaciones de ejercicio notarial. Esto fundamentalmente va dirigido para la parte del auditorio que no ejerce el notariado. Que hay operaciones de ejercicio notarial que como tales integran el bagaje de deberes funcionales que tiene el notario, que debe cumplir, que van mucho más allá de cómo redacta su escritura pública, que por supuesto es importantísimo. Pero hay una tarea de calificación negocial. El que califica el negocio jurídico es el notario autorizante y nadie más. Por eso legitima, por eso él corresponde, ¿sí? Entonces, concretamente hay una calificación negocial. Como consecuencia de esa calificación negocial, el resultado de la obra del notario, ¿cuál es? Un documento. El resultado de la obra del notario es el objeto de trabajo del registro de la propiedad inmueble. Por eso hemos decidido nuevamente, en ocasión de reformar, de reemplazar el Código Civil por el Código Civil y Comercial de la Nación, mantener el carácter de nuestro registro de la propiedad inmueble en el sentido que es declarativo, ya lo han visto hoy, que es no convalidante y que es un registro de documentos. Este equilibrio, si se respeta y se mantiene, ya tenemos un buen porcentaje de éxito garantizado. Pero es lo que siempre debemos recordar. El notario califica un negocio, el registrador califica su documento. Las dos calificaciones, cada una en lo suyo, tienen una limitación. Pero no concebimos que esto pueda llegar a aplicarse razonablemente si cualquiera de los agentes que intervienen en toda esta historia pretende ejercer una calificación ilimitada. ¿De acuerdo? Este tríptico registral, que es la entrada un poco a cómo llegamos a vincular el catastro y el registro de la propiedad inmueble, nos genera un poco esto. Nosotros tenemos hoy una ley nacional, la necesidad de adecuar o dictar, sancionar las leyes provinciales que reglamenten
esa Ley Nacional de Catastro para formar lo que nosotros ya estamos acostumbrados a analizar para el registro de la propiedad inmueble. Todos tenemos como ley base la 17.801, pero cada uno de nosotros tenemos nuestra ley registral de la provincia de Buenos Aires, que nada puede contradecir a la ley nacional por una cuestión constitucional. El sistema de la 26.209 es innegable que se tomó sobre la base de la experiencia de la ley catastral de la provincia de Buenos Aires, naturalmente abreviado, y eso está bien porque tiene que hacerse una ley que tenga las bases para después poder moldearla a la realidad geográfica inmobiliaria de cada demarcación. Pero hay una base importante en la legislación de la provincia de Buenos Aires que se ha organizado siempre sobre la base de un doble registro, o sea, el catastro gráfico y el catastro parcelario. Un poco estas cuestiones que venimos hablando de plano y de verificación de subsistencia, que nosotros desde nuestra experiencia en la provincia de Buenos Aires no hemos manejado ni manejamos necesariamente igual. Nosotros, para distinguir el concepto de catastro gráfico y catastro parcelario, lo que yo siempre suelo, para su explicación jurídica, por favor, lo que siempre suelo mencionar es que el catastro gráfico pone el acento en los elementos esenciales de la parcela, en sus límites, en sus medidas lineales, angulares y superficiales y en su ubicación georreferenciada, todo lo que mencionaban tanto Soria como Fricks hoy más temprano, y trabaja con el inmueble por su naturaleza. Nosotros en el sistema que tenemos en Provincia de Buenos Aires, que entiendo que es un sistema que ha quedado trasvasado a la ley nacional y es una propuesta que puede seguirse en la reglamentación de esta ley en otras demarcaciones, es que cuando pienso en plano, pienso en suelo. Estoy hablando para régimen de dominio. Mañana van a hablar de superficie. Hoy hablamos de inmuebles sin suelo, ¿de acuerdo? Pero no voy a entrometerme en ese tema. En el régimen de dominio, cuando hablamos de plano, estamos hablando de suelo, estamos hablando de inmueble por su naturaleza. Cuando nos referimos al catastro parcelario, el catastro parcelario pone el acento en el inmueble por accesión física, pone el acento en las mejoras, en las accesiones. Y por eso nosotros en la provincia de Buenos Aires, no todas las demarcaciones tienen la misma organización documental, tenemos el sistema de doble legajo gráfico y legajo parcelario. Legajo gráfico como serie sucesiva de planos de mensura y el legajo parcelario como serie sucesiva de cédulas catastrales. Entonces, un inmueble correctamente catastrado en el pensamiento bonaerense tiene su plano y su cédula. Quiero enfatizar un poco esta idea, porque más allá de si vamos a trabajar con el formato de cédula, hoy escuchaba al ingeniero Fricks con el libro digital. No sé si aquí en Santa Fe tienen o no tienen también una cédula catastral o directamente cargan los datos de la verificación al libro digital. Bien, más allá del soporte con el que trabajemos, es importante aclarar una cuestión. Si del acto de la mensura, cuando se va a verificar la subsistencia del estado parcelario, no se advierte una alteración en los elementos esenciales de la parcela, todos estamos de acuerdo que no tengo por qué hacer nuevo plano. Quiero aclarar esto, estas son jornadas nacionales. Tenemos demarcaciones en nuestro país, como es el caso de la provincia de Mendoza, en que para cada transferencia es necesario hacer un nuevo plano, en lo que respetuosamente considero una exorbitancia en la reglamentación, que tampoco fue una reglamentación porque esto ya era anterior a la ley 26.209. Pero no es esto lo que quiere el legislador. El sistema doble de dejar el plano para el suelo y únicamente necesitar un nuevo plano cuando detectamos que hubo un error o cuando es necesario modificar la parcela porque vamos a unificar, vamos a anexar, vamos a subdividir, dejo el plano, que es lo más costoso, lo que más tiempo conlleva, para los casos en que modifico el objeto. Pero para los casos en que simplemente estoy modificando el estado constructivo, hay que contemplar que la verificación de subsistencia no requiere un nuevo plano, porque de lo contrario llegamos a soluciones que son muy poco ágiles, tanto en términos de tiempo como en términos de dinero. Y esto ha salido en reiteradas ocasiones en las disertaciones de hoy, y esto es claramente la clave para llegar a una aplicación exitosa de la ley catastral. Nosotros no podemos pretender aplicar la ley catastral si no proponemos una solución que no encarezca mucho, ¿sí?, el negocio jurídico y que no lo dilate tanto en el tiempo, siempre con el justo equilibrio, porque la agilidad y la seguridad jurídica son dos valores que tenemos que saber armonizar. Todos los requirentes, aquí me dirijo un poco más a los notarios, todos los requirentes en la escribanía llegan y quieren llevarse la escritura hoy. Porque la ansiedad es parte del perfil del requirente, es así. Pero no siempre
La agilidad es compañera de la seguridad jurídica. El punto medio es justamente lo que tenemos que encontrar a partir de estos ámbitos interdisciplinarios. Y eso es casualmente lo que se propone. Después cada provincia elige cómo reglamenta esta cuestión. Lo hacemos, con el soporte digital podemos abaratar costos y tiempos, sin lugar a dudas, pero hay que buscar el camino adecuado para dejar de encontrar en la agilidad y en la seguridad jurídica una contradicción y muy por el contrario, llegar a encontrar en esto un interés común. A mí me parece que va a ser mucho más fructífero por la hora y porque el tiempo nunca nos alcanza, pasar por alto los elementos de la parcela porque ya dos disertantes se detuvieron en eso y puedo detenerme en otras cuestiones para optimizar el tiempo. Esto no es sino desmenuzar el artículo 4 de la Ley Nacional de Catastro con los elementos de la parcela. Entiendo que me remito también en sus elementos esenciales y accidentales a todo lo que han dicho anteriormente tanto el agrimensor Soria como el ingeniero Fricks. En la evolución del catastro gráfico, esto es la evolución planimétrica, todo el camino que tiene que transitar un plano de mensura para llegar a producir su eficacia jurídica, hay toda una serie de etapas que tienen que cumplirse en cualquiera de las 24 demarcaciones de nuestro país. Después cada uno reglamenta dentro de este molde. Primero, nosotros hoy hablamos, y esto no va para los agrimensores naturalmente, va para los que no son agrimensores ni ingenieros. Nosotros hablamos hoy de plano de mensura y lo decimos con cierta naturalidad. Si se terminó aclarando que es plano de mensura es porque hoy, para que un plano tenga vocación registral en catastro, necesita sustentarse en una mensura previa. Bien lo sabemos, hace muchos años, y en algunas demarcaciones hace no tantos, los planos no eran otra cosa que la transcripción de dibujos anteriores que tenían en el mejor de los casos la calidad de un croquis. Bien, el plano de mensura se apoya en una operación que incluso es anterior a la confección del plano. Que el agrimensor se constituya en el lugar, después si lo hace con la huella digital en el celular, bueno, pero que se constituya en el lugar y mida. Porque en el segundo paso que va a ser la confección del plano, tengo que tener la garantía suficiente como creencia legal impuesta para toda la sociedad de que la representación gráfica que luce en el plano corresponde con la realidad jurídica extracatastral. Corresponde con la realidad física. Ahí está la responsabilidad profesional del agrimensor. ¿De acuerdo? Por eso estoy autorizado a presumir, cada vez que veo un plano de mensura con su firma y sello de un agrimensor matriculado, que ese agrimensor matriculado se constituyó en el lugar y midió. ¿Bien? Sin que lleguemos a decir que esto es una fe pública, porque podríamos discutir semanas. Lo cierto es que se traduce en una creencia legal impuesta que necesitamos tenerla, no podríamos cuestionar ligeramente la representación gráfica de cada plano. Confeccionado el plano, vamos a la aprobación. La aprobación generalmente atiende a aspectos urbanísticos. La aprobación va a corresponder a lo que de acuerdo a cada legislación provincial se indique como la autoridad cartográfica local. A veces es catastro, a veces es geodesia, la autoridad que cada provincia haya designado. Después de la aprobación vamos a la registración. Aquí por mandato de la Ley Nacional la registración está en catastro. Y me permito hacer un alto, pese a que después me voy a referir con mayor detenimiento a esto. Tenemos que ser muy cuidadosos con aquellos registros en los que catastro y registro de la propiedad funcionan fusionados. No es esto una crítica. En un rato cuando hablemos de los distintos modelos de gestión catastral y los distintos modelos de vinculación, catastro y registro, voy a profundizar un poco esta idea. Pero lo que nos ocurre en muchos casos, ejemplos en nuestro país son las provincias de Salta y Jujuy, que tienen bajo la Dirección General de Inmuebles el departamento jurídico y el departamento físico catastro. No, el problema no es que estén funcionando bajo una misma dirección, por eso insisto que no es una crítica. El problema ¿cuál es? Que cuando me registran un plano en catastro, automáticamente me abre matrícula, sin título. Entonces, este tipo de prácticas, no la organización sistemática, por favor, este tipo de prácticas son las que hay que saber detectar y corregir, porque no puedo, de acuerdo a la ley nacional, porque registré un plano de subdivisión, ya abrir matrículas si yo no protocolicé ese plano, porque el plano tiene que pasar por un documento idóneo, que en la mayoría de los casos es notarial, en algunos casos es judicial o administrativo.
Entonces, esos son los cuidados que tenemos que tener. Yo creo que la clave no es venir a decir lo que ocurre en mi provincia o en otra es lo que el resto tiene que hacer. No. Justamente la libertad de nuestro sistema catastral es que cada provincia pueda encontrar el suyo, pero respetando la Ley Nacional de Catastro y el Código Civil y Comercial de la Nación, porque eso sí no es optativo. Eso es obligatorio y son normas de orden público. Registrado el plano, lo único que tengo es una suerte de autorrestricción a que el próximo acto dispositivo lo tengo que otorgar de acuerdo a plano y no de acuerdo a título. Esto, que es algo muy técnico y muy incorporado, sobre todo para el notariado, me dirijo al resto ahora, vamos a ir haciendo así, significa que, como regla general, siempre que tengo en catastro registrado un plano posterior al último título inscripto, la próxima venta, la próxima constitución de un derecho real que haga, va a tener que hacer ya describiendo el inmueble de acuerdo a plano. Por eso, en términos generales, se suele decir que la aprobación y registración de un plano, si nos quedamos ahí y todavía no lo elevamos a escritura pública, implica una autorrestricción. Si yo quisiera recuperar mi posibilidad de disponer de acuerdo a título, tendré que ir a catastro a tramitar la baja de plano. Por cómo funciona el sistema y tal como se les he explicado inicialmente. Esto lo digo como un principio general. A veces las legislaciones locales prevén situaciones excepcionales o que lo transmitimos igual, pero el adquirente toma a su cargo la protocolización del plano. Luego están las situaciones de excepción que cada provincia va buscando, pero la regla es esta y tiene que ser esta. Hasta aquí estamos todos iguales. La provincia de Buenos Aires tiene un sistema que implementa desde hace muchos años, que es la comunicación del plano al registro. Cada vez que se registra un plano en catastro, de oficio, catastro, comunica al registro de la propiedad que se ha registrado este plano que comprende o involucra a tal matrícula o tales matrículas. ¿Para qué? Para que el registro de la propiedad, no nos olvidemos que todavía este plano no modificó el objeto, todavía no se utilizó en ninguna escritura pública. Para que el registro de la propiedad genere esto que ustedes pueden ver aquí, que es, naturalmente no ven nada ahora, pero como este material yo lo dejo a disposición, después lo pueden ver, en el rubro destinado a la designación del inmueble, aquí se coloca una nota de plano que contiene el número o característica de plano, su fecha de aprobación, qué objeto ha tenido la mensura, su división, unificación, anexión, el que fuere, qué parcelas originará y qué parcelas comprende. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo tengo aprobado y registrado el plano, todavía no lo elevé, pero si yo no tengo este método de comunicación o algún otro método de comunicación alternativo entre catastro y registro, lo cierto es que yo les digo, sí, registré el plano y no puedo disponer de acuerdo a título, pero si después el escribano pide un certificado de dominio y esto no surge de ningún lugar, y si encima después no lo obligamos a pedir un certificado catastral, no nos vamos a enterar nunca que hay un plano registrado en catastro. Este método, que es simplemente, lo indico como, no como ejemplo, como un caso, lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, tiene un resultado altamente positivo. Cuando pida el certificado de dominio el notario va a encontrar esta nota de plano. Entonces, esta nota de plano le está hablando, no al disponente que podemos pensar que ya sabe. Puede ocurrir un heredero que no haya sabido que el causante había tramitado la aprobación y registración del plano. Le está hablando al adquirente y le está hablando al notario. Con lo cual, es uno de los mecanismos que podemos indicar como eficaces a la hora de optimizar la comunicación entre catastro y registro de la propiedad. Esto ocurre solamente en algunos registros, en muy pocos. En la mayoría, muchas veces termina saltando este plano registrado en el certificado catastral que se pide, también como un deber funcional previo a la autorización de la escritura. Ahora, el catastro parcelario, que es en provincia de Buenos Aires esta serie ordenada de cédulas catastrales o la constancia que dejo en el libro digital, lo que fuere, no interesa su forma, me genera esta suerte de contralor para verificar fundamentalmente por razones tributarias y por razones jurídicos civiles si se alteró el estado constructivo de esta parcela. Porque no le interesa solamente al Estado por su función de recaudar tributos, no es por lo único que le interesa al Estado esto. Le interesa al Estado y le interesa al adquirente porque para mí no es lo mismo
adquirir algo construido que algo que no está construido. Y no es lo mismo adquirir algo que tiene 100 metros cuadrados cubiertos que algo que tiene 250 metros cuadrados cubiertos. Y aunque ustedes me digan, bueno, pero hoy es una práctica impuesta, relativicemos eso de impuesta. La visita anterior al inmueble, la constatación del estado de hecho y del estado de ocupación también, hoy que distinguíamos esos conceptos. Bien, más allá de eso, tampoco es lo mismo comprar algo que tiene sus construcciones en regla, por decirlo en criollo, que algo que no lo tiene. O sea, es un derecho que le asiste al adquirente conocer cuál es verdaderamente el estado catastral de su inmueble. ¿Cómo surge esto? ¿Cuál es la situación del inmueble en el registro catastral que corresponda? Entonces, ahí aparece este concepto. Yo no voy a entrar sobre determinación, constitución y verificación porque esto ya se ha dicho. Simplemente para nosotros, jurídicamente, la verificación de subsistencia del estado parcelario en lo que nos atañe desde el enfoque que estamos planteando es de aquella vía que es una de las 4 vías alternativas por las cuales el Estado se garantiza conocer que usted, titular de dominio de este inmueble, alteró su estado constructivo y, por ejemplo, construyó el lote que tenía baldío. Podemos pensar que el mismo titular lo denunció. También hay que pensar que hay gente que cumple la ley y que puede voluntariamente decirle al Estado construí, presentando los formularios de avalúo o revalúo catastral que correspondan. Siempre la ley va a contemplar la denuncia de terceros, y cuando digo terceros digo cualquier tercero. Cualquier tercero es bienvenido desde el punto de vista del Estado para que se entere el Estado que el inmueble actualizó su estado constructivo. El tercero muchas veces, y esto lo digo desde la experiencia en el ejercicio de la profesión de abogado, el tercero muchas veces, en la mayoría de los casos, es un vecino. Claramente, el tercero suele ser un vecino, que es el peor odio, porque nosotros solemos siempre estigmatizar que los peores casos son los de familia. En la familia no, porque debajo de ese odio hay algo de amor. Entre vecinos es odio en su expresión más pura. No hay nada de amor por más que usted intente trabajar debajo de él. Entonces, un vecino en cualquier demarcación territorial, sin necesidad de acreditar un interés legítimo, denuncia una construcción en un inmueble de otro titular y naturalmente eso genera la actualización del estado constructivo. Luego la determinación de oficio, fotografía aérea, fotografía satelital. Hoy trabajamos con tecnología muchísimo más avanzada o pretendemos trabajar con tecnología cada vez más avanzada. Pero esto es lo que a nosotros más nos interesa hoy. Esta verificación que viene a generar un paquete de deberes para el notario, algunos preescriturarios, otros al momento de autorizar la escritura, otro posterior a la autorización de la escritura, que funcionan, digamos, como una garantía. Y para nosotros que tenemos cédula catastral, nos vincula esta cédula o instrumento similar en cada provincia con el famoso certificado catastral, por este régimen del 11, 12 y 13 de la 26.209, porque si tengo vencido el estado parcelario, Catastro no me va a expedir el certificado catastral si previamente no verifiqué la subsistencia del mismo. Delegando en la legislación local la fijación del plazo, vencido el cual se considerará que el estado parcelario ha caducado. Bien. Esto es algo que yo ya en Bariloche lo planteé, como siempre yo planteo todas las posturas, más allá de tener la libertad, por supuesto, de decir cuál es la que me convence a mí. Está bastante dividida la biblioteca en términos jurídicos en cuanto a si esa reglamentación, y hago esta aclaración porque es parte de lo que me han pedido con el tema, de si esta reglamentación de la Ley Nacional de Catastro para fijar estos plazos puede o no surgir de un instrumento normativo distinto a una ley provincial. Esto es, si esto podría surgir por un decreto, por ejemplo. Una postura amplia entiende que con legislación se abraza un concepto amplio. Quienes estamos por una postura restringida, lo explicamos porque constitucionalmente, cuando la reglamentación restringe derechos reconocidos por la ley de fondo, necesita surgir de una ley provincial. En esto, yo siempre tengo la fidedignidad de expresar mi opinión que, en todo caso, si la expreso es consecuencia de un estudio y además no es mía. Yo me enrolo en este punto en opiniones de otros autores. Creo que realmente es lo que corresponde, porque por supuesto estoy restringiendo derechos, pese a que la limitación al dominio fundada en el interés público, porque esto, es una limitación al dominio fundada en el interés público, la pronuncia el legislador nacional.
le delega al legislador provincial decir cuánto va a ser ese tiempo. O sea, me están delegando el elemento temporal vencido el cual voy a tener que cumplir un acto previo al ejercicio constitucional de mi derecho de propiedad de vender. Ese es el razonamiento que hacemos algunos para decir que esto puede surgir únicamente de una ley, entendiendo por tal a la que emana del Poder Legislativo Provincial. Reitero, una postura amplia, que es sostenida por muchos autores también, es que podría tranquilamente esta reglamentación surgir de un decreto. Bien, quiero tener la absoluta transparencia de explicar las dos posturas, más allá, por supuesto, de expedirme por la mía, por aquella que yo considero más correcta. Estas obligaciones que pone la ley en cabeza del notario son estas tres, que en rigor de verdad faltaría una posterior, ¿sí? Son 4 en total, que es la de acompañar el certificado al momento de rogar la inscripción del título. Hay una preescrituraria, que es el deber de pedir el certificado catastral. Hay 2 deberes que son coetáneos con la autorización de la escritura por el notario, tenerlo a la vista. Al tenerlo a la vista, la constancia del certificado catastral que vuelque al documento notarial es un hecho auténtico. Son datos auténticos, cuidado, auténtico, el escribano nos está dando fe. Ojo con esto, para los que no son escribanos. Nos está dando fe de que estos son los datos del certificado catastral que tuvo a la vista. De ninguna manera va a dar fe de que esto puede corresponder con la realidad jurídica extracatastral, porque el escribano no tiene conocimiento ni tiene por qué tenerlo de agrimensura. Ahí está la responsabilidad del agrimensor, con lo cual cuando hablo de dación de fe y de autenticidad, me refiero a la autenticidad en relación a que los datos que vuelco a la escritura del certificado catastral son los que corresponden al certificado catastral que tengo a la vista. ¿Fui claro en esto? Y posteriormente, ya ahora sí, de la mano del artículo 13, acompañar el certificado catastral en ocasión de rogar la inscripción del título, porque por supuesto va a ser fundamental para poder detectar, como mencionábamos hoy en reiteradas ocasiones, distintas anomalías que se pueden presentar, o entre otras cosas también, como señalaba el ingeniero, que haya sido para el acto para el cual me lo pidieron. Aquí que ustedes piden certificado y verificación de subsistencia, para los actos onerosos y no los gratuitos, ¿no es cierto? Entonces, con el régimen de cada provincia, por supuesto, es necesario. Hoy se ha diluido totalmente la discusión acerca de si esta verificación de subsistencia del estado parcelario, si la obligación de pedir, tener a la vista, relacionar y acompañar el certificado catastral con la inscripción del título son o no son constitucionales. Se discutió mucho en otra época cuando esto no surgía de una ley nacional, porque el artículo 41 de la 17801 establece que no puede haber ninguna restricción, entre otros órdenes administrativas, que pueda obstaculizar una inscripción definitiva. Hoy, que esto emerge de una ley nacional que tiene el mismo rango constitucional que la 17801, con más razón decimos lo que ya tiene dicho conocida jurisprudencia, incluso de Mendoza, de una provincia que hemos mencionado hace unos pocos minutos, es una limitación al dominio fundada en el interés público, con lo cual no merece esta norma reproche constitucional. Y tiene un sentido la verificación. Y en esto cierro verificación para pasar a los modelos de gestión y vinculación entre catastro y registro. La verificación se explica jurídicamente. Hay una mención que yo siempre hago, que creo que apareció en la disertación del agrimensor, cuando tenemos aquella mención de que la buena fe se configura cuando se verifica la coincidencia de los elementos identificatorios, que todos cuando lo leímos pensamos en la verificación policial del automotor. Todos, cuando leímos la primera vez eso, pensamos en el régimen de automotores. Pero está contemplado en términos tan generales que eso sustenta en el mismo cuerpo del Código Civil y Comercial de la Nación la verificación de subsistencia del estado parcelario, porque eso también es identificar al inmueble. No es lo mismo el inmueble sin construir que el inmueble construido. Entonces, tratando de dar sustento, que lo tiene y de sobra, a la verificación de subsistencia, entiendo que claramente hoy hemos superado aquellos intentos de cuestionar la eficacia constitucional de estas normas. Me parece que en honor a la brevedad, yo pasaría, si están ustedes de acuerdo, porque todas estas normas, muchas de ellas, ya las han mencionado en disertaciones anteriores, pasaríamos a la cuestión de la vinculación, de los modelos de gestión y modelos de vinculación entre catastro y registro. Nosotros tenemos una realidad geográfica que se nos impone. Esto es una realidad que no desconocemos ninguno.
Tan extenso es nuestro país que es una tarea, les diría, heroica organizarlo catastralmente. No podemos ni imaginar que haya un régimen unificado a nivel nacional. No es lógico que lo haya. La geografía, las características culturales, económicas, sociales de cada provincia, los que tenemos el enorme privilegio, que acá somos muchos, de con nuestras clases o con nuestro trabajo haber podido recorrer todo el país, sabemos que cada vez que aterrizamos en una provincia es como si hubiéramos aterrizado en un país diferente. Esto no va dicho con ironía, son 24 realidades totalmente diferentes. Entonces, nuestro modelo de gestión catastral tiene que ser un modelo de gestión descentralizada. Nosotros, este modelo que están viendo ahora en la pantalla, de gestión centralizada, de un solo catastro nacional que esté a cargo del Estado nacional, no es posible para nosotros. No podemos ni siquiera imaginarlo. Nosotros tenemos que tener este modelo. Por eso también nos resulta tan complejo, por nuestra misma extensión geográfica, llegar a implementar soluciones como implementan países vecinos. Por eso hace un tiempo escuché una comparación que no me resultó, no aquí por favor, que no me resultó justa, con todo lo que hizo Uruguay. Está bien, claro, Uruguay primero tuvo una decisión política estatal de contratar el servicio digamos, informático y tecnológico de los coreanos para que les haga todo un relevamiento y barrido catastral. Entonces, claro, tienen una base catastral desde hace muy poquitos años, totalmente informatizada, totalmente digitalizada y con un nivel de precisión, pero es más chica que la mayoría de nuestras provincias. Nosotros no tenemos posibilidad y tal vez ni siquiera decisión estatal de llevar a cabo una política de estas características. Entonces, nosotros tenemos distintas realidades. Por eso tenemos tantos catastros como demarcaciones territoriales y por eso tenemos también administraciones locales que después se van a terminar generando y agrupando en consejos federales. Lo mismo que le pasa a los registros de la propiedad inmueble, lo mismo que le pasa a los registros civiles. Detrás de los registradores locales hay un consejo federal que los agrupa. ¿Con qué finalidad? Para los 3 consejos federales que mencioné, intentar unificar criterios, intentar apaciguar la heterogeneidad en la medida de lo posible. Que las 24 demarcaciones hagamos lo mismo, asumámoslo, es imposible. Es material y jurídicamente imposible. Pero intentar unificar criterios siempre va a ser naturalmente constructivo. Ahora, más allá del modelo de gestión, que a nosotros nos plantea la realidad de que tengo catastros más informatizados y menos informatizados, catastros más comunicados con registro y menos comunicados con registro, catastros que trabajan más rápido, catastros que trabajan más lento. De toda esa realidad que vamos observando, otra cuestión es qué mecanismo, catastro y registro local, articulan para vincularse. El mecanismo de la integración, el que mencionábamos más temprano que tienen, por ejemplo, Salta y Jujuy, es fusión. Los dos bajo un mismo organismo, los dos bajo un mismo titular, bajo un mismo superior, que no digo que sea un sistema incompatible con nuestro régimen jurídico de derechos reales, pero si se elige, se lo debe aplicar con mucho cuidado, para que no termine contradiciendo el Código Nacional. Luego, el modelo de colaboración en el que trabajan dependencias distintas, pero sobre una misma base de datos, ¿sí? O el modelo de coordinación, que es el que se presenta en la mayoría de nuestras provincias, trabajan en forma independiente, cada uno con una base de datos distinta, pero arbitrando distintos medios de cruzamiento de datos entre el catastro y el registro de la propiedad inmueble. El punto es este: no todos hemos logrado el mismo grado de vinculación y el mismo grado de comunicación entre los registros y los catastros. Aquí nosotros tenemos menciones que hemos hecho anteriormente. Yo intento, no sé si con el tiempo me fui mucho, ya puedo hacer un cierre, puntualidad casi inglesa, aunque no tengo ni una gota de sangre inglesa. Pero quiero, por favor, pese a que mañana voy a tener ocasión de disertar sobre otro tema totalmente distinto, que es la usucapión, donde ahí en este escenario van a entrar los jueces, ¿sí? Y la necesidad de que el Poder Judicial, el registro y catastro y los abogados hablemos todos el mismo idioma y conozcamos todo lo mismo, porque esto es totalmente necesario. Independientemente de ello, yo les vuelvo a reiterar, creo que la jornada, ya con lo que ha ocurrido hasta hoy, es un éxito por el ambiente que se ha generado, por este ambiente de respeto, por este ambiente de tolerancia y de voluntad de poder intentar
aprender de aquello que no conocemos tanto. Esto yo creo que es claramente la clave de la interdisciplinariedad. Les agradezco muchísimo la convocatoria, la atención y que con esta costanera toda iluminada estén acá adentro. Gracias.